Buenos días. Higiene y seguridad industrial, siniestros industriales y protección personal. Un siniestro es un accidente o daño que pueden ser indemnizados por la aseguradora. El siniestro es la avería, la destrucción o la pérdida importante que sufren las personas o la propiedad y cuya materialización se traduce en una indemnización. Las principales clasificaciones de siniestro son las siguientes. Según el grado de intensidad del daño producido, siniestro total, siniestro parcial, según la regularidad estadística del riesgo en que proceden, siniestro ordinario y siniestro extraordinario o catastrófico. El triángulo del fuego representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder. Los tres elementos necesarios para generar la mayor parte del fuego es un combustible, un comburente y una fuente de calor. El combustible se trata del elemento principal de la combustión, que puede ser oxidado. Por lo tanto, en la terminología química es un agente reductor, puesto que se reduce a un agente oxidante, cediéndole así electrones a este último. El comburente es el elemento o sustancia capaz de mantener una combustión. El calor o temperatura de ignición la temperatura de ignición es el tercer factor del fuego. Es la mínima temperatura a que una sustancia sólida o líquida debe ser calentada a fin de iniciar una combustión que se sostenga por sí misma, independientemente de fuentes externas de calor. Los tipos de fuego están clasificados por tipo A. Se producen en materiales sólidos comunes, tales como la madera, el papel, cartón, telas, plásticos, y su simbología es con una letra A encerrada en un triángulo. Tipo B. Producidos en líquidos combustibles inflamables como petróleo, gasolina, entre otros. No dejan residuos a diferencia de los tipo A. Tipo C. Se les suelen llamar fuegos eléctricos, ya que son producidos en equipos e instalaciones en presencia de carga eléctrica. En términos más precisos, en aparatos u equipos que se encuentren energizados. Se simboliza con la letra C. Tipo D. Se originan por causas en polvos de aleaciones de metales livianos, como el aluminio y el magnesio. Se representa con una D. Tipo K. Aceites, grasas animales o vegetales. Son los producidos por los aceites de grasas animales o vegetales dentro de los ámbitos de cocina. A su vez, los extintores son todos aquellos equipos que portan en su interior un agente extinguidor para su fácil ubicación en un área a proteger y traslado del sitio del fuego incipiente. Estos pueden ser portátiles y móviles. Tipos y características de los extintores. Dentro de estos se encuentra extintor tipo A. Es aquel extintor cuyo uso es el más apropiado para los fuegos de tipo A, es decir, para los que se conocen como materiales como combustibles sólidos comunes, tales como la madera, textiles, papeles, etc. Extintor tipo B. Este tipo de extintor es el que resulta más efectivo para el combate de los fuegos clase B, es decir, para los fuegos que suceden en líquidos inflamables o combustibles derivados del petróleo. Estos poseen un agente extinguidor efectivo y en este tipo de fuego debemos tener en cuenta el riesgo existente referente al contacto con la energía eléctrica. Extintor tipo D es aquel indispensable y efectivo en el combate de fuego clase D, sabiendo que son los fuegos que se presentan en materiales reactivos. Otros extintores. La espuma es una masa de burbuja de gas que se forma a través de solución de agua y otros agentes químicos. El agente líquido supresor de fuego es una solución acuosa de sales orgánicas especialmente formuladas, el cual no es corrosivo ni tóxico. Además, este extintor forma una parte selladora de vapores, entregando un efecto enfriante que beneficia los procesos de declinar la temperatura de combustible por debajo del punto de autoignición. Las señalizaciones son un conjunto de carteles de plástico que se colocan en puntos claves y son visibles para localizar extintores, salidas de emergencia, sirenas y otros elementos en caso de incendio. Y son los primeros materiales de protección contra incendio en caso de que se produzca un fuego.
La importancia de estas señalizaciones radica en su capacidad por sí misma de salvar vidas. Como también resulta importante de conocer estas señales, enumeramos a continuación las más importantes. 1. La señal de equipos contra incendio, es decir, donde muestra dónde se encuentra el extintor. Cartel de pulsador de alarma, señalización de salidas de emergencia, cartel con flechas de salidas, señal de emergencias de escalera. De esta manera es importante resaltar lo que es la protección personal. Los equipos de protección personal son aquellos dispositivos o accesorios y vestimentas de diversos diseños que utilizan el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Estos dependen del tipo de trabajo que realice el trabajador. Normas para la utilización de los equipos de protección personal. Un equipo de protección personal debe asegurarse a las disposiciones generales de un diseño y fabricación en materia de seguridad y de salud. En cualquier caso, un equipo de protección personal deberá cumplir la siguiente norma. 1. Ser adecuado a los riesgos a los que haya que protegerse sin suponer de por sí un riesgo adicional. 2. Responder a las condiciones existentes en lugar de trabajo. 3. Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador. Clasificación de los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal pueden clasificarse de la siguiente manera: protección para la cabeza, ojos y cara, protección para los oídos, protección respiratoria, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas, protección del torso y otros. De esta manera, los primeros auxilios es una parte muy importante en este tema, ya que consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario. Los primeros auxilios están limitados a los conocimientos de la persona que lo aplica de acuerdo a su conocimiento. Por esto, el socorrista nunca debe pretender reemplazar al personal médico. Puede ser de primera instancia o de segunda instancia. Lo importante de estos primeros auxilios son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia. Estos pueden variar de acuerdo a la necesidad de la víctima o los conocimientos del socorrista. Es importante saber qué hacer y qué no hacer en el momento, especialmente porque la adrenalina puede jugar una mala pasada y una medida mal aplicada puede causar graves lesiones. Asimismo, se debe tomar en cuenta a la hora de aplicar los primeros auxilios la evaluación de la escena, seguridad y situación. En una situación de emergencia donde haya que asistir a una víctima, es fundamental el cuidado inicial de la misma para que se lleve a cabo una primera ayuda pronta y efectiva. El auxiliador debe ser capaz de reconocer la presencia de una emergencia médica.